En cada rincón de México la vida brota y se despliega en todas sus formas y manifestaciones. La naturaleza muestra, sin timidez, su grandeza y su poder infinito. En las exuberantes sierras y en las montañas que alcanzan a rozar las nubes, se expresa con el vuelo majestuoso de las aves rapaces y los rugidos de felinos silvestres como el jaguar y el ocelote. En las frondosas copas de los árboles, las pequeñas aves crecen y anidan libremente. En los árboles de oyamel, las mariposas monarca hibernan para resguardarse del frío invernal del norte del continente. Incluso en los musgos que cubren las rocas o se extienden por los suelos, habitan desde arácnidos hasta pequeños insectos. En los bosques brotan manantiales de agua limpia y fresca, y en los manglares, con su delicado equilibrio entre agua dulce y salada, encuentran refugio aves y reptiles. El esplendor de la vida se expresa también en mares, ríos, lagos y lagunas, cuerpos de agua repletos de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos marinos y arrecifes de coral. En los áridos desiertos mexicanos la vida se abre paso con una resiliencia impresionante. Es el hogar de matorrales espinosos y plantas, como las cactáceas que guardan el agua en sus hojas y tallos. También abundan especies de hábitos nocturnos que evitan exponerse a los intensos rayos de sol. Ecosistemas tan diversos que nos ofrecen agua y oxígeno, regulan el clima, purifican el aire, capturan gases de efecto invernadero y controlan la erosión del suelo. Además, son pilares invisibles de nuestra economía. También son el corazón de comunidades indígenas que han coexistido armónicamente con la naturaleza durante siglos. Estas y muchas otras razones nos obligan a ser responsables y conservar toda la multiplicidad de formas de vida para nosotros y para el mundo. Hacerlo es un verdadero desafío, porque son muchos los factores que lo complican: el crecimiento poblacional, el cambio climático, la creciente demanda de materias primas, el uso sin medida de recursos como el agua, la madera y la minería. Una forma de conservar la biodiversidad es a través de decretar áreas naturales protegidas, ANPs. Son espacios naturales bajo un cuidado especial y están protegidos por la ley para su conservación a largo plazo. Actualmente son 226 áreas naturales protegidas que han sido decretadas en México desde la segunda década del siglo XX. La primera fue en 1917, cuando el presidente Venustiano Carranza le dio esa categoría al Parque Nacional Desierto de los Leones, ubicado al suroeste de la Ciudad de México, con una superficie de 1,529 hectáreas. Hoy, 107 años después, las áreas naturales protegidas abarcan casi 94 millones de hectáreas. La institución encargada de gestionarlas y protegerlas es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP. Es una institución de hombres y mujeres que promueve el desarrollo sustentable con las comunidades locales, fomenta la investigación científica e impulsa la educación ambiental. De acuerdo con sus características, las ANPs se clasifican en 6 categorías. Reserva de la biosfera. Parque Nacional. Área de protección de flora y fauna. Monumento natural.
santuario y área de protección de recursos naturales. Las reservas de la biosfera son grandes áreas relevantes a nivel nacional. Tienen uno o más ecosistemas y son el hogar de especies representativas de nuestra diversidad nacional. La Reserva de la Biosfera Sierra Tecuani, decretada en enero de 2024, tiene distintos tipos de clima y de vegetación: selvas bajas caducifolias, selvas secas, bosques mixtos de pino-encino y bosques mesófilos de montaña. Esta área natural protegida, Reserva de la Biosfera Sierra Tecuani, decretada el 8 de enero del 2024, es una de las reservas que cuenta con una amplia biodiversidad en flora y fauna. A su vez, es una reserva que cuenta con una diversidad de ecosistemas en sus tipos de vegetación, en los cuales destacan justo los bosques de pino-encino, los bosques de yamel o bosques templados, pero también dentro de las otras tipos de ecosistemas como lo son las selvas secas, o los más particulares y únicos que hoy tenemos justamente en el planeta, como los bosques mesófilos, que son estas áreas que producen una gran cantidad de agua. En este hermoso e inmenso territorio se preservan 1.800 especies. De ellas, 500 son endémicas y 150 están en peligro de extinción. En la región se ha captado la presencia de varios tipos de felinos, como el tigrillo, jaguarundi, ocelote y jaguar, el más emblemático y amado por los mexicanos. Sierra Tecuani es la primera reserva de la biosfera decretada en Guerrero. Abarca 348.140 hectáreas en 5 municipios. La Reserva de la Biosfera Sierra Tecuani hace nuevamente alusión a la riqueza de biodiversidad con la que cuenta el estado de Guerrero, siendo uno de los 5 estados más biodiversos del país y que en términos de la protección pues no tenía unas extensiones tan amplias como hoy lo cuenta esta área natural protegida. Otra reserva de la biosfera declarada en este sexenio está en Campeche. Su nombre es Balam Q. Esta área natural protegida se une con el área de protección de flora y fauna Balam Kin y con la Reserva de la Biosfera de Calakmul mediante corredores biológicos. Cuando hablamos de hacer corredores biológicos es hacer las conexiones a nivel de los ecosistemas que tenemos. Ejemplo, tenemos un ejido acá, después sigue otro ejido. Hay espacios que cada ejido sabe que esos son sus reservorios. Son sus reservorios porque ahí es donde está cosechando el agua o donde ellos ven que tienen mayor vegetación, pues cuida más allá. Entonces el planteamiento nuestro es que podamos tener ese corredor y en ese corredor biológico, ¿por qué es importante? Es importante porque estamos hablando de un transecto donde la gente puede aprovechar esos servicios ambientales de una manera colectiva y comunitaria. Balam Kin, Balam Q y Calakmul, juntas, forman la región del Gran Calakmul, con 1.5 millones de hectáreas que purifican la atmósfera del planeta. Este es uno de los sistemas ecológicos más importantes del mundo, la segunda área natural protegida más grande después del Amazonas en Brasil. Hablar de Calakmul es centrarnos en una área natural protegida y compartir un poco. Esta área natural protegida es muy importante porque está cuidando un ecosistema y estamos hablando de selva tropical. Recordar dónde estamos nosotros situados, converge 3 países. Estamos nosotros de este lado de Campeche como México, está del lado de Guatemala y el lado de Belice. Este espacio, este ecosistema, tenemos que cuidarlo, preservarlo, en este caso estas 3 naciones. Decirles que por parte del área y de la Nación de México se preserva a través de esta área natural protegida, la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Durante esta administración 2018-2024 se fortaleció la protección de esta zona y Campeche se convirtió en el estado con mayor superficie terrestre bajo cuidado ambiental. Adentrándonos en otra categoría de protección, vamos a los parques nacionales. Estos poseen hermosos paisajes, además de un importante valor científico e histórico, y son lugares ideales para el turismo sustentable y la educación ambiental. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se decretaron 11 parques nacionales, entre ellos Tangolunda, Nuevo Uxmal,
Carmen Cerdán, Loreto II y Bajos del Norte. Este último, frente a las costas de Yucatán, es el área natural protegida más extensa decretada en este sexenio, más de 1 millón de hectáreas. Es un espacio donde podría caber 6 veces la Ciudad de México. Todo su territorio es mar. Aquí se protegen especies de coral amenazadas y el icónico tiburón ballena, entre otras. En Baja California se encuentra el Parque Nacional San Quintín, un hermoso lugar con vegetación sobre dunas y matorrales costeros. Es una zona fundamental para la captación de humedad y agua de lluvia. Los monumentos naturales son áreas con elementos únicos, con un valor estético, histórico o científico, pero no cuentan con variedad de ecosistemas o una gran superficie. El Cerro de la Silla en Nuevo León y la zona arqueológica de Bonampak son 2 ejemplos. En la administración 2018-2024 no se decretó ningún monumento natural. Las áreas de protección de recursos naturales buscan preservar ríos, lagunas, manantiales y otros cuerpos de agua nacionales localizados en terrenos forestales. Sin estos lugares no se podría abastecer de agua a las poblaciones. Un ejemplo para entender esta categoría es el lago de Texcoco, decretado el 22 de marzo de 2022. Es considerado el cuerpo de agua más importante de la Cuenca de México. Además de ser fundamental para la vida silvestre, es relevante en la historia y el origen de los mexicanos. En las poblaciones aledañas al lago aún perviven costumbres que recuerdan cómo era la cultura lacustre mesoamericana. Este territorio, que abarca 14,000 hectáreas, forma parte de un sistema lacustre y que a través del tiempo y de la historia ha tenido una vida silvestre de diferentes formas. Pero además forma parte de una cuenca que da lugar a que aquí se concentrara la mayor cantidad de agua dulce a través del tiempo, que representa el último espacio, el último vaso lacustre, lo último que nos queda de remanente de lo que fue el portentoso lago de Texcoco en el pasado. Estamos hablando como de 10,000 hectáreas que forman parte de este vaso lacustre, pero además es súper importante para toda la parte de la estabilización hídrica de todo el valle, pero además para mantener el equilibrio en el clima en toda esta región. Las áreas de protección de flora y fauna son lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se decretaron 14. Una de las más emblemáticas es la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Fue la primera área natural protegida decretada en esta administración. Es fundamental para la recarga de 15 presas y 3 acuíferos de la región. También es hogar del águila real, considerada un indicador de la salud de los ecosistemas. El área de protección de flora y fauna Sierra de San Miguelito. Esta fue a solicitud de los ejidatarios y habitantes de la ciudad de San Luis Potosí después de que había ocurrido un incendio forestal de más de 12,000 hectáreas. Aquí protege el agua para la comunidad y sobre todo para la capital, en el caso de San Luis Potosí. Los santuarios son áreas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora y fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitats de distribución limitada que tienen que ser protegidos. En los últimos 6 años se decretaron 9, entre ellos los santuarios tortugueros Playa Cahuitán y Playa Morro Ayutla, ambos en Oaxaca. Aquí se preservan las hembras de tortugas marinas que desovan, los nidos y las crías. Todas las especies de tortugas marinas están en peligro de extinción y por eso las leyes mexicanas las protegen. De acuerdo con la CONAMP, cada playa de anidación de tortugas en México está protegida, lo que convierte a nuestro país en el mayor protector de tortugas marinas en el mundo. En el siglo XX, uno de los más decididos impulsores de las áreas naturales protegidas fue el presidente Lázaro Cárdenas.
Promovió una política de protección a comunidades indígenas, generación y cuidado de cuencas de agua y reconocimiento de propiedad originaria mediante 41 decretos de áreas naturales protegidas. Algunas de ellas fueron los parques nacionales Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Lagunas de Zempoala y Teposteco. En primer lugar fue el general Cárdenas, que tuvo una visión, porque no es un asunto nada más cuantitativo, no es cuántas hectáreas o cuántas áreas naturales protegidas fueron decretadas, no es eso. El general Cárdenas tenía una visión de protección de la naturaleza, de avanzada para aquellos tiempos, ¿no? En este siglo XXI, el espíritu de conservación que impulsó el general Lázaro Cárdenas encontró eco en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decretó 44 áreas naturales protegidas. Nosotros lo que queremos que se sepa es que tenemos como 2, 3 acciones o más y muy importantes de defensa del medio ambiente. Ya llevamos más de 1,000 millones de árboles sembrados. No hemos otorgado ninguna concesión, ninguna, para la explotación minera a cielo abierto. Bueno, bajo ninguna condición. Todas las tierras, en playas sobre todo, del Fonatur, que eran como un botín, todas fueron declaradas reservas naturales protegidas. 17,000 hectáreas. Y vamos a dejar más de 36 kilómetros de playas públicas, que ya no habían playas públicas. Ahora se van a dejar estas playas públicas, muchos terrenos para áreas naturales, parques naturales, y todos tenemos que cuidar. La labor del gobierno federal para decretar ANPs es importante, como también es el trabajo que realizan las comunidades, parte vital de la conservación. Otro de los elementos fundamentales en la preservación son los guardaparques. ¿Qué es lo que vemos si tú te paras en un área natural protegida que lleva muchos años de trabajo? Tú vas a ver que tenemos a gente de la comunidad con una preparación muy fuerte a nivel del conocimiento de su ecosistema. No solo de un conocimiento de lo que las abuelas y los abuelos le pasaron, también hasta un conocimiento técnico, biológico. Me da mucho gusto ir de repente a Selva Lacandona y ver que quienes son nuestros guardaparques son mayas lacandones y que ellos tienen un conocimiento de aves que no lo tiene ningún otro técnico en ningún otro lugar en el mismo país. ¿Por qué? Porque tienen esa cercanía, porque tienen ese cuidado, porque tienen ese amor. Pues yo creo que el amor que uno tiene hacia sus comunidades es lo principal que te ayuda a mejorarlo como tal, porque pues al fin y al cabo aquí es donde uno vive, donde uno está, donde uno tal vez en un futuro quiere ver crecer a sus hijos, quiere ver que todo mejore. Entonces, la verdad que sí, el tenerle un amor y un cariño a lo que tú ves, a lo que tú tienes y a lo que te rodea como tal, a la biodiversidad en la que uno vive, es primordial para conservar todo esto. Cambiar un poquito la mentalidad de las comunidades, de las personas, tratar de comenzar a concientizar un poco más a los habitantes y también a las personas, porque a las demás personas de fuera, porque aquí también tenemos actividades turísticas y podemos hacer que los habitantes y también las personas que vengan tengan un poco más de cuidado con los residuos o con tipos de cosas así que van dejando, o tratar de no hacer fogatas. El trabajo conjunto de la CONAMP con las comunidades para proteger los ecosistemas da como fruto mejores estrategias de conservación y acciones contra el calentamiento global. Las áreas naturales protegidas proveen una solución natural al cambio climático, protegen contra eventos extremos y capturan carbono. Son como esponjas que absorben este gas. Otro beneficio es que al impedir el cambio de uso de suelo, evitan la liberación de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
El cambio climático es real y lo estamos viendo en el blanqueamiento de los corales, en que cada vez son más irregulares los ciclos hidrológicos, en que el calor afecta a las especies, un comportamiento irregular de los peces en el océano debido al calentamiento del mismo mar. Las áreas naturales protegidas son justamente este primera barrera para poder amortiguar los impactos de un huracán, y es aquí donde, junto con los ejidos y las comunidades y las personas que se encuentren siendo usuarios de estas áreas naturales protegidas o de esta reserva, tengan las mejores garantías para poder mitigar estos impactos, adaptarse a ellos y continuar justamente tanto con su quehacer cotidiano como conservar estos bosques que se encuentran dentro del área natural protegida. Es posible proteger las áreas naturales y al mismo tiempo impulsar proyectos productivos y sustentables y el turismo de naturaleza que generen riqueza para las comunidades. Parte del trabajo que hacemos nosotros a través de impulsar primero el pago por servicios ambientales, el que tengan espacios comunes de conservación para el cuidado y para el disfrute. Y cuando hablo de este disfrute, las mismas comunidades pueden ofertar algunos tipos de servicios que tienen que ver con el turismo, pero ¿qué tipo de turismo? Entonces decimos turismo de bajo impacto, donde las propias comunidades sean las generadoras de su propio desarrollo y sean ellas quienes oferten servicios, pero también los productos que vayan saliendo desde sus espacios, desde las parcelas. Creo que este es el impulso que queremos, esa forma de desarrollo que no venga de fuera. Las áreas naturales protegidas tienen un impacto crucial en el funcionamiento de nuestro país. Estos son algunos ejemplos. 17 ciudades son provistas de agua proveniente de áreas naturales protegidas. En el sureste, El Triunfo, Cañón del Sumidero y la Selva de Locote proporcionan agua para 4 represas, que proveen el 50% de la energía eléctrica en esa región. En el centro del país, 13 millones de personas viven del agua que captan el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Pico de Orizaba y el Nevado de Toluca. En el Atlántico Occidental, México es el protector del segundo arrecife más grande del planeta, el Gran Cinturón de Arrecifes. Y 57 de los 86 distritos de riego del país se abastecen del agua de 146 áreas naturales protegidas. Estamos muy contentos de entregar estos resultados, pero tenemos que decir que hace falta mucho. Y eso mucho lo tenemos que hacer entre todas y entre todos, concientizando a nuestras familias en el manejo del agua. Cuando vengamos a estos paraísos, no trayendo basura, haciéndole caso a las comunidades locales. Ellas saben cómo administrar estos recursos y generando mejores condiciones para los que habitan aquí. La gente que esté ahí, y hablo desde los niños, adolescentes o jovencitos, van teniendo y tomando conciencia de lo que da, en este caso, su ecosistema. Eso yo creo que eso puede ser muy bondadoso, es lo que nos gustaría a nosotros ir sembrando poco a poco, porque tampoco es con varita mágica, es haciendo un trabajo muy, muy territorial. Necesitamos regresar un poco más al respeto a la naturaleza, y necesitamos regresar un poco más a poder rescatar, reconocer su valor, pero además rescatarlo y poderlo mantener a largo plazo para todas las generaciones en el futuro. Entonces es un privilegio que podamos compartir con México y con el planeta Tierra, que en esta etapa estamos cuidando la biodiversidad de este planeta azul que es el nuestro. Entonces, esto que vemos y que les queremos presumir es solamente un pequeño granito de arena en la gran actividad que hace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Gobierno de México y el esfuerzo de la Cuarta Transformación en la protección del medio ambiente. En estos entornos la vida despliega su dinamismo y evoluciona a su propio ritmo. Los ecosistemas han estado aquí antes que nuestras sociedades modernas, con sus elementos interconectados que dan forma a paisajes que asemejan obras de arte. Nuestra comprensión de su funcionamiento es limitada, pero entendemos que cualquier cambio generado por la acción humana tiene la capacidad de alterar todo un ecosistema. Por eso es crucial la protección, el respeto y la conciencia ecológica, que el legado perdure por muchas generaciones.